La apatía a la ciudadanía activa. Y bueno, aquí había incluido mi currículum, que ya lo vimos. Desde luego que ya Alan hizo la oración, sin embargo, rogamos a Santa María de Guadalupe que ruegue por todos los laicos del país, especialmente en esta tarde, por los laicos de la Arquidiócesis de Toluca. Le pedimos a Santo Tomás Moro por mi país de oro, porque es el patrono de todos los políticos y los gobernantes. Y le pedimos su intercesión al beato Anacleto González Flores por los ciudadanos, al Criador implores. Bueno, ¿cuál es el objetivo del tema? El objetivo es que, voy a jalar un poco esto para acá. El objetivo es que el ciudadano se reconozca como un ciudadano activo y con su intervención manifieste su liderazgo en su ser y hacer social y político, bien sociedad, porque en realidad los que están tomando el curso en este momento son laicos ya formados. Yo me he dado cuenta que tienen muy buena formación, muy buen nivel, entonces yo los felicito por estar aquí y tenemos que hacer esa intervención, tenemos que manifestar ese liderazgo como laicos comprometidos, como líderes ciudadanos, reconocer y asumir los retos que tiene el ciudadano en la búsqueda constante del bien común, como si fuese el bien propio, y reflexionar sobre el papel protagónico que tienen los ciudadanos para ejercer su ser político. Nosotros tenemos algunas definiciones. Vamos a ver qué es la apatía. La apatía es el estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que muestra indiferencia ante cualquier estímulo. Los casos extremos de apatía se dan en los estados depresivos. Por lo tanto, nosotros tenemos que transitar de la apatía a la ciudadanía activa. No tenemos que caer en esa apatía y en esa depresión, sino que tenemos que ser ciudadanos activos por la situación que en este momento estamos viviendo. Ciudadanía activa se refiere a la sociedad civil y a la capacidad de esta para organizarse e intervenir directamente en el entorno social. Los ciudadanos tienen voz y tienen la posibilidad de hacerla oír. También la ciudadanía activa hace referencia a la participación de los individuos en la vida y los asuntos públicos a nivel local, regional, nacional e internacional. Bueno, ahí tenemos una definición de política. En realidad es porque los ciudadanos estamos llamados a la política, sobre todo los laicos estamos llamados a la política y a gobernar a los ciudadanos, entonces prestar ese servicio. Ya lo habían definido, sin embargo, visto desde la ética de los valores, la política es el conjunto de acciones con las que buscamos formas de convivir entre los ciudadanos que realicen el bien de todos, o sea, el bien común. Desde el punto de vista de Dios, la política es el ejercicio del poder público y la lucha por conquistarlo o conservarlo. Para el Papa Francisco, la política es vista como el más alto servicio de la caridad y nosotros como laicos prestamos un servicio en el seno de la iglesia y fuera de la iglesia. Nuestro ambiente propio son los diferentes ambientes de la política, de la economía, de la ciencia, del arte, de la oficina, con los obreros, de la empresa. Ahí es donde nosotros debemos ser ciudadanos activos. Bueno, el Papa Francisco define el ser ciudadano es una construcción paciente donde la vocación de servicio permeada de espíritu cristiano es fuertemente inspirada por una ética de la proximidad que involucra en estos procesos
unitivos creyentes y no creyentes. Es una perspectiva donde el humanismo cristiano puede aportar aquellos valores de servicio y de gratuidad que fortalecen la reconstrucción de ciudadanía comprometida y con proyección al futuro. Nosotros estamos llamados a ser líderes ciudadanos auténticos que demos testimonio en los diferentes ambientes, no solamente en el ambiente donde hay cristianos, sino en el ambiente de no creyentes, y que los integremos para trabajar bien común. Bueno, vamos a ver que la ciudadanía en México atraviesa por un difícil proceso de cambio en este momento de confinamiento para migrar a la llamada nueva normalidad, que se caracteriza por la desconfianza entre las personas y hacia la autoridad, especialmente las instituciones que procuran la justicia. En este momento nos sentimos pues durante esta pandemia nos sentimos encerrados, nos sentimos descontrolados. Sin embargo, tenemos que migrar hacia nuevamente enfrentar estos retos que nos presenta esta nueva normalidad. También visualizamos que no hay unidad en los grupos sociales del día a día, que vayan más allá de la familia, los vecinos, algunas asociaciones civiles y religiosas. En este momento se necesita unidad en los grupos sociales para poder tener un gran impacto y poder cambiar las cosas como ciudadanía que están mal en nuestra sociedad. Otra problemática es la baja participación en los asuntos públicos. Muchas veces nosotros como laicos comprometidos nos encerramos un poco solamente a las labores de la iglesia, aunque sí hay laicos que tienen un impacto social, pero la mayoría de los laicos está replegado y nosotros tenemos que migrar hacia la sociedad, hacia nuestro impacto a resolver todas las problemáticas sociales. Vivimos tiempos difíciles que nos exigen actitudes definidas y comprometidas. No podemos quedarnos como ciudadanos pasivos a causa del pesimismo, del miedo, del pánico o del conformismo. Sobre todo en este momento que estamos confinados, no podemos llegar a una actitud cómoda o a una actitud pasiva o de indiferencia. El desaliento en muchos casos puede ser la expresión del acercamiento simplista a la realidad e incapacidad por enfrentar los problemas. Tenemos que ser laicos, líderes ciudadanos, que sepamos enfrentar con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, todos los desafíos y los retos que se nos presenten. Nosotros estamos llamados a luchar por una nueva sociedad, a luchar por el bienestar del país, a luchar por el bienestar de todos los ciudadanos. Es necesario fortalecer la esperanza y animarnos a asumir de manera responsable nuestro compromiso ciudadano. Vamos a ver que vivimos una economía difícil. La situación financiera global nos afecta. La devaluación de la moneda, la inflación, el precio de la gasolina, entre otros, ya que grandes sectores de la población sufren una gran pobreza, la cual se ha incrementado en este tiempo de pandemia. Vemos a la derecha cómo se encuentra el virus. Ese virus parece que se pega como sanguijuela. Está compuesto por esas proteínas que ustedes pueden ver en la figura, por lo que tenemos que tener todos los cuidados que nos están recomendando. Sin embargo, tenemos que asumir esta situación y con los debidos cuidados continuar con nuestras actividades, porque se ha incrementado muchísimo la pobreza, la desigualdad. Aunque se hacen esfuerzos por parte del gobierno y de instituciones para abatir estos problemas económicos, se provoca gran insatisfacción en muchos ciudadanos que se encuentran descontentos, además por los bajos salarios, porque algunos ciudadanos les han bajado el sueldo porque están trabajando desde la casa. Además, también hay problemas en el empleo debido a que hay contratación temporal en las empresas públicas y privadas. Yo doy clase en la universidad y con tristeza veo que los jóvenes que egresan con grandes ilusiones desde la licenciatura, la maestría y el doctorado, no encuentran trabajo y ahora también les hacen un contrato que muchas veces les pagan menos que su beca académica que tenían. Entonces yo les digo que tienen que ser jóvenes que sepan enfrentar estos retos,
Ellos pueden formar empresas, se le están dando el emprendimiento y el emprendedurismo para que ellos organicen como sociedad en pequeñas empresas. Además, también solamente en la renovación de contratos esa voluntad de los empleadores y fluctúan entre la formalidad y la informalidad. También hay imposibilidad de acumular antigüedad laboral. Entonces los jóvenes están topando con todas estas situaciones y mucho más en este tiempo de pandemia. También hay privación de prestaciones sociales. En el INEGI hemos visto que la tasa de desempleo de julio a septiembre es de 2.8 millones de desempleados, se ha incrementado. Además, tomemos en cuenta que el salario mínimo en la frontera es de 185.56 pesos y el salario mínimo en el resto del país es de 123.22. De tal manera que pues la ciudadanía se encuentra muy angustiada y nosotros como tenemos que migrar a la ciudadanía activa para resolver todas estas problemáticas y ver de qué manera, dado que hay laicos formados en diferentes áreas del conocimiento y trabajando en diferentes instituciones, ver de qué manera podemos abatir todo este desempleo. Toda persona tiene derecho a la educación. Con la educación, vamos a ver el rubro de educación. ¿Cuál es la problemática de la educación? Toda persona tiene derecho a la educación. Con la educación se comunican los valores. Los desafíos de la educación son serios y graves, aunque se hable de un nuevo sistema educativo. La educación pública y privada tiene el reto de educar en las virtudes sociales y formar hombres y mujeres con sentido solidario, capaces de hacer frente a la seducción del individualismo. La capacidad de organización del magisterio debe tener un mayor sentido de responsabilidad social por encima de otros intereses. Los laicos que estamos aquí somos laicos que muchos trabajan en la empresa, otros en instituciones, otros en la política, pero otros en la educación. Y nos damos cuenta que en la educación básica se están teniendo bastantes problemas para que los niños continúen con sus clases. También la educación profesional, hay estudiantes que carecen de computadoras y están sufriendo ahorita para continuar con sus estudios. Entonces, además, tenemos otra agravante, que han reducido el presupuesto de educación y nos hemos visto limitados para seguir aumentando la infraestructura en los diferentes niveles educativos. Aquí nos damos cuenta que en la figura izquierda podemos ver que antes los estudiantes de todos los niveles podían para procesual, donde tuvimos que migrar hacia las plataformas electrónicas para poder impartir las clases a partir de si nunca nos dimos cuenta si tenían o no tenían computadora, si tenían o no tenían internet. Por ejemplo, a mí me tocaron estudiantes de nivel licenciatura y posgrado que iban a las casas de su tía o de un familiar para poder tener acceso a internet y se escuchaba en las comunidades el gallo, la gallina, el cerdo, de cómo estaban ellos, cómo se esfuerzan para ir a las ciudades a tomar esta educación. Sin embargo, pues en esta época sí se necesitan las facilidades para que cuenten con estos medios electrónicos.
Otra problemática que estamos presentando como ciudadanía es la violencia en nuestro país. Es un hecho que lastima de muchas maneras. Todos desconfiamos de todos y el crimen organizado se extiende por todas partes. Además, la sociedad cuenta con instrumentos jurídicos que le permiten exigir al Estado las garantías de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución. Sin embargo, no en todos los casos son efectivos o aplicables. Vemos cómo se ha incrementado la violencia en todas las ciudades. Sin embargo, también debido a esta pandemia estamos enfrentando la violencia entre los esposos, la violencia intrafamiliar, la violencia en el seno de los hogares, la violencia en las empresas porque se sienten violentados. Muchas veces los empleados, pero también ver desde esta ciudadanía a dar soluciones, puesto que hay muchos laicos y ciudadanos muy bien formados. Vamos a ver en la siguiente figura. En la siguiente figura vamos a ver un semáforo. En este semáforo, que es del primer semestre del año 2020, podemos observar aquí en este mapa de la República Mexicana, cómo vemos la seguridad. Los estados más inseguros como Chihuahua y Baja California, que tienen un semáforo alto. Después tenemos a Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Aguascalientes en el siguiente nivel de violencia y de inseguridad. También luego tenemos a Veracruz, Sonora, San Luis Potosí, Morelos y el Estado de México, con un menor nivel, pero también un nivel alto de inseguridad. Y Tijuana y Baja California son de los más altos. También tenemos Veracruz, Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Querétaro, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Guerrero y Coahuila, Ciudad de México, Campeche, con un valor de 2, no tan alto como los otros estados. Sin embargo, Puebla y Oaxaca y Baja California Sur están más bajos. Y los que tienen menos inseguridad son Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Durango y Chiapas. Esta fuente de semáforo delictivo nacional se encuentra aquí y es del primer semestre. También se hicieron unas encuestas por parte del INEGI en donde se encuestó a la ciudadanía a nivel nacional en diferentes rubros y vemos aquí cómo hay rubros en los que fue muy efectivo la seguridad, pero otros algo efectivo, como por ejemplo la mejora en el alumbramiento que tiene un 48%, sin embargo operativos contra la delincuencia está muy bajo, tiene 28%, y atender al desempleo, fíjense bien de lo que hablábamos hace ratito, atender al desempleo tiene 19%, atención a jóvenes para disminuir la delincuencia juvenil también tiene un 15%, sin embargo, combatir la corrupción tiene el 10%. Entonces vemos cómo tiene una efectividad baja. También hemos visto, vamos a ver la actividad democrática en el país. Se ha reducido a la mera participación del voto en los procesos electorales y no hay seguimiento a las acciones de quienes ejercen el poder. Tenemos que darles seguimiento a nosotros como ciudadanos activos. También quisiera comentar que la difusión pública del mal comportamiento y la ausencia de vías para sancionar a los malos gobernantes ha acrecentado la percepción de impunidad y entonces la ciudadanía solo queda como un espectador, ¿sí? Y dice, bueno, yo no tengo nada que hacer en eso, no me interesa, y se va hacia la apatía en vez de irse a la ciudadanía activa y proactiva.
no reactiva. Entonces vemos, por ejemplo, recuerdo aquí, por eso puse esa imagen de la derecha, en donde un joven está viendo cómo pasan los acontecimientos, sin involucrarse como un ciudadano activo. Fíjense bien, los jóvenes, los adultos, muchas personas toman esta actitud. Y recordé las palabras de Monseñor Guadalupe Martín Rábago, nuestro anterior arzobispo de la Arquidiócesis de León, que decía en una plática que nos dio muy bonita, decía, no es posible que los ciudadanos se asomen a la ventana para verlo pasar los acontecimientos y quedarse sin hacer nada. Ustedes como laicos comprometidos, como líderes ciudadanos, como líderes en los siguientes ambientes, tienen que involucrarse en la ciudadanía activa y no tienen que asomarse por la ventana o por una rendija para ver cómo pasan los acontecimientos sin subirse al tren de los cambios. Ustedes tienen que subirse a ese tren para motivar los cambios y ser promotores de esos cambios para dejar un mundo mejor a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros nietos, a las futuras generaciones. Nosotros nos tenemos que involucrar para un mundo mejor. Y vemos aquí, en esta gráfica de Pedro Terrón, Carta Terrón, cómo elaboró esta gráfica viendo cómo este mecanismo de participación ciudadana en la administración pública era tan bajo. Vamos a ver en esta parte, él hizo una encuesta a 627 personas en diferentes ambientes, en la parte ambiental, en la educación, en la salud, en la economía, en la función pública, líderes involucrados en la energía, líderes involucrados en la marina, y vemos cómo los líderes están involucrados mucho más en el medio ambiente. De los 627, vemos que están involucrados 223. Sin embargo, en la educación está como en la quinta parte, como el 117. Y en la salud, 68. Sin embargo, fíjense cómo en el trabajo de esos 627 solo están involucrados 8. Y en trabajos en la presidencia solo están involucrados 4. En el ISSSTE solo se involucran 2 y en la Marina solo se involucrado 1. Y en las relaciones exteriores de los 627 solo está involucrado 1. Este mecanismo de participación ciudadana podemos observar que es muy bajo. Por lo tanto, nos estamos llamados a tener una mayor participación. Es una participación muy baja, como podemos observar. Es como una muestra representativa del país, de cómo se encuentran distribuidos en los diferentes ambientes esta participación ciudadana. Vamos ahora a juzgar. Estamos llevando el método de ver, juzgar y actuar. Ya vimos algunas de las problemáticas a nivel nacional. No son todas las problemáticas que tenemos, son algunas de las problemáticas. No podemos en este curso, en este tema, poner todas las problemáticas que existen. Podemos también ver la problemática del aborto, la problemática de la ideología de género, muchas otras problemáticas que están causando muchas problemáticas. Sin embargo, pusimos algunas de las problemáticas. Y vamos ahora a juzgar a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Sobre todo nosotros que somos laicos, que como dice el documento de Aparecida en el numeral 209, ¿quiénes son los laicos? Hombres del mundo en el corazón de la Iglesia y hombres de la Iglesia en el corazón del mundo. Entonces nosotros tenemos un doble reto, trabajar adentro de la Iglesia en lo que podamos, pero sobre todo trabajar fuera de la Iglesia, en los diferentes ambientes, en la ciencia,
en la educación, en la empresa, en la oficina, en el mercado, en todos los lugares en donde nos desarrollamos. Ahí está nuestra gran misión como laicos, como dice este documento de Aparecida en el 209 y en el 210, que nuestro campo vasto de acción es el mundo. Nosotros tenemos el mundo para trabajar. Así es de que en ese mundo hay muchísimos ambientes y cada uno de los laicos que estamos aquí trabaja en diferentes ambientes. Por eso somos tan heterogéneos, pero también muy unidos porque nos podemos complementar y podemos contribuir en los diferentes ambientes para cambiar la sociedad. Entonces dice, ¿cómo puede ser posible que aspectos tan fundamentales derivados de derechos humanos básicos como la seguridad, el salario, la educación y la calidad de vida se encuentren en niveles tan preocupantes como en la gráfica que vimos? ¿Por qué estamos en esta situación? Y vamos a ver qué visión se tiene del desarrollo. Es una visión reductiva que entiende el desarrollo en términos de inversión. Está presionada la empresa y la economía por los indicadores macroeconómicos, por la infraestructura. Es decir, se tiene una visión materialista porque se está sujeto a indicadores económicos. Por lo tanto, la empresa está presionada por estos indicadores, las instituciones están presionados por estos indicadores, porque el presupuesto para la educación ahora nos lo dan en base a los indicadores. Si usted cumple ciertos indicadores, entonces usted tiene derecho a cierto presupuesto. Por lo tanto, el ciudadano está presionado para trabajar. Y nosotros debemos de cuidar que el desarrollo del ciudadano sea un desarrollo integral, no un desarrollo solo desde el punto de vista de la productividad, con una visión meramente materialista. Sobre todo nosotros que estamos en estas doctrinas sociales. Ya no se escucha muy De bien el tal micrófono. manera que ahora cuando un joven tiene una presión muy grande, porque en cuanto llega a los 40, muchas empresas o instituciones públicas ya no los quieren contratar porque dicen 40 más 30 de servicio 70. ¿Qué tanto me va a servir a los 70? Entonces, por eso, el documento de la doctrina social de la Iglesia advierte este peligro, que nosotros tenemos que ser ciudadanos activos con una visión integral. Y dicen Caritas in Veritate, el auténtico desarrollo del hombre concierne de manera unitaria a la totalidad de la persona en todas sus dimensiones. No puede reducirse solo al incremento del tener. La verdad del desarrollo consiste en su totalidad. Si no es de todo el hombre y de todos los hombres, no es verdadero desarrollo. Requiere su autentificación en un humanismo transversal y trascendental que da al hombre su mayor plenitud. El hombre es un ser que se tiene que desarrollar integralmente en su ser para hacer y después tener, pero no primero en el tener o en el hacer, violentando la dignidad de la persona, sobre todo nosotros que vivimos en estos ambientes y que tenemos que ser líderes auténticos, cristianos, católicos, con valores permanentes, que demos testimonio en la política, en la vida social, en la economía, no solamente en los movimientos donde tenemos líderes que piensan igual que nosotros, sino tenemos que enfrentarnos con líderes que piensan solamente como materialistas, ateos, que no creen en Dios. Tenemos que enfrentarnos a todos esos ciudadanos para poder ser líderes, gestores de cambio,
líderes valientes, líderes, como decía el Papa Juan Pablo II, que no tengamos miedo. No tengas miedo de asumir tu misión de líder, tu misión de laico comprometido, testimoniando los verdaderos valores del Evangelio, aunque te detengan políticamente, aunque te detengan. Vamos a ver qué causa la inseguridad. Causa crisis del reconocimiento de la dignidad de la persona y nos lleva a la codicia. Solamente a pensar en yo, primero yo, después yo y al último yo. Y entonces me gusta jugar al yo-yo, cuando en realidad Dios me está llamando a ser líderes de otros ciudadanos que no tuvieron las oportunidades de formación que tenemos nosotros, los laicos comprometidos. ¿Qué está causando los bajos salarios y el recorte de las prestaciones? Está causando irnos hacia el materialismo y hacia un egoísmo para no pasar al nos, sino quedarnos en el yo. ¿Qué está causando el deterioro de la educación y el entorno urbano? Descuido de la ecología humana, de la dignidad de la persona. Para muchos vale por su ser, ni siquiera por su hacer. El único criterio que da valor a la persona es el tener. Populorum Progressio 19. Nosotros no tenemos que dignificar a la persona solo por lo que tiene o clasificar a las personas por su tener, sino por su hacer, por su desarrollo integral, por su ser de persona. Cada persona es digna de ser reconocida. Dice en el Evangelio Vitae 34, al hombre se le ha dado una altísima dignidad que tiene sus raíces en el vínculo íntimo que lo une a su Creador. En el hombre se refleja la realidad misma de Dios. Por ningún motivo el hombre puede ser sometido a sus semejantes y reducido al rango de cosa. La vida que Dios ofrece al hombre es un don con el que Dios comparte algo de sí mismo con la criatura. No podemos reducir ni dejarnos reducir a una cosa. No nos pueden estereotipicar solamente por un número y decir, tú eres este número. No, yo soy Alfredo Gómez, yo soy María Mercedes, yo soy Sergio Contreras, yo soy fulanito de tal, y tú tienes un nombre, no eres una cosa ni un número. Entonces tenemos que nosotros no dejarnos someter ni someter a nuestros semejantes a esta reducción por el materialismo y por estos indicadores de productividad. Perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida. El afán por los bienes materiales lleva a la prevalencia del más fuerte, al uso de todo tipo de medios, incluso violentos, para saciar la codicia. Muchos dicen, el fin justifica los medios. Yo les preguntaría, ¿el fin justifica los medios? Nosotros estamos llamados como laicos comprometidos, como líderes, como ciudadanos activos, a usar medios lícitos para conseguir el fin, para obtener el bien común. Y no tengamos miedo de tomar este camino estrecho, porque Dios no nos desampara y porque podemos ser victoriosos y llegar al éxito como los líderes, como un líder que decía, el que no tranza, no avanza, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no podemos ser como esos líderes, tenemos que ser líderes auténticos, ciudadanos activos, que vivamos los verdaderos valores del Evangelio en los ambientes sociales, en los ambientes del mundo. La violencia irracional que unos ejercen contra otros es consecuencia lamentable de este olvido de Dios y de su ley eterna. Dice en el compendio de la doctrina social de la Iglesia,
en el 496, la violencia, jamás una respuesta justa. La violencia es un mal, es inaceptable como solución de los problemas, que la violencia es indigna del hombre. La violencia es una mentira porque va contra la verdad de nuestra fe, la verdad de nuestra humanidad. Y recordemos siempre que la verdad os hará libres. Y no tengamos miedo, como decía el Papa Juan Pablo II, cuando escribió la carta de Fe y Razón, que dijo que cuando iba en el avión, vio como una ala era la fe y la otra la razón, y que el conocimiento que tenía era que lo ayudaba a volar hacia la verdad que lo hacía libre. Así tenemos que ser los laicos, usar la fe, usar la razón, ¿sí? Y pedir la unción del Espíritu Santo, que es la gasolina que nos lleva al conocimiento de la verdad en cada situación que os hace libres. Libres ciudadanos para ejercer nuestro liderazgo activo en medio de la sociedad. Vamos a ver el materialismo, la codicia y el egoísmo sumados al eclipse de la dignidad de la persona humana llevan a los empleadores a atentar contra uno de los derechos más fundamentales del trabajador, el salario justo. ¿Qué es el salario? Es el instrumento que el trabajador tiene para proveerse de los bienes necesarios para vivir dignamente. Es su llave de acceso a la legítima propiedad privada que le aporta seguridad personal y familiar. ¿Qué dice el Gaudium Spes en el número 67? La remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, en el plano social y en el plano cultural y espiritual. ¿Por cuántas veces llega tan angustiado el esposo o la esposa que trabaja y se llega a la violencia precisamente por esta mala remuneración en el trabajo? Tenemos que luchar por una sociedad más justa y más equilibrada. La remuneración, dice el compendio del documento social de la Iglesia en el número 302. La remuneración es el instrumento más importante para practicar la justicia en las relaciones laborales. El salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Comete una gran injusticia quien lo niega o no lo da a su debido tiempo y en la justa proporción al trabajo realizado. Por lo tanto, debemos pugnar porque se tengan salarios justos. Y si nosotros estamos en lugares donde se toman decisiones, no tengamos miedo de ejercer y de testimoniar los verdaderos valores del Evangelio y los conceptos y los principios del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué podemos hacer con todo esto que hemos estado viendo? Ya vimos, ya juzgamos. ¿Cómo debemos ahora actuar? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nunca pensemos que no podemos hacer nada. Nunca le digamos a ninguno de nuestros hijos que es inútil. Nunca demos testimonio de desánimo, de desaliento, de derrotismo, porque el diablo en el infierno tiene un CD que le llama duda, derrotismo, desaliento, desánimo, depresión, duda. Todo eso hace que se paralice un líder, un ciudadano activo. ¿Qué podemos hacer entonces? Cada uno de los que estamos aquí con su experiencia, con su formación, con todo lo que ha vivido y con todo el conocimiento que tiene y con todo el don, los dones que ha recibido y las gracias, las cualidades, las actitudes, podemos encontrar líneas de acción que nos lleven a la participación ciudadana activa, tan importante para la construcción de un México verdaderamente justo y libre.
no en el rollo, no simplemente en las mañaneras. No solamente, sino como laicos estamos llamados a participar activamente en la vida social y política para lograr siempre el bien común de la sociedad. Los católicos, los ciudadanos católicos, los líderes católicos, los laicos comprometidos, debemos participar en las votaciones, en los puestos de elección popular, en las consultas ciudadanas, en consultar la información pública que fácilmente se encuentra en línea y no dejar que personas sin principios ni moral decidan por ti. No lo permitas. Tienes que involucrarte por el bien de tus hijos, por el bien de tus nietos, por el bien de tu localidad, por el bien de tu comunidad, por el bien de tu estado, por el bien de nuestro país. ¿Cómo debemos actuar? Levanta tu mano, no tengas miedo, tú puedes impulsar el protagonismo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Impulsar el protagonismo de los laicos como ciudadanía activa en la participación ciudadana para tener un mundo mejor. ¿Cuántas veces líderes con más experiencia no hacen lo que decía San Pablo? Gratis lo recibisteis y gratis tienes que darlo. Si tú eres un líder, ¿quién es un líder? Un líder es aquel que lleva a otros a ser mejor que él. Entonces tienes que transmitir lo que tú has conocido, lo que tú sabes, lo que tú tienes, integrando a esos líderes, a esos jóvenes, apoyarlos para que sean unos líderes mucho mejores que los líderes actuales, para que tengamos un mundo mejor, para que construyan una sociedad más justa, para que construyan la ciudadanía del futuro, para que construyan y enseñen a los niños del futuro este mundo mejor, estos cielos nuevos y esta tierra nueva. También, ¿qué podemos hacer? Formar al ciudadano para tener una ciudadanía activa y una participación consciente y activa en las próximas elecciones 2021. Tenemos que ser líderes responsables de lo que ocurra en estas elecciones 2021. Como líderes católicos, tenemos que activar a los jóvenes para que participen activamente como candidatos, como participantes en toda esta política que se avecina para las elecciones del 2021. Si conoces a un líder, anímalo, no desanimes, anímalo, no digas, no, la política es bien fea, no, porque es bien fea, tú te vas a involucrar en esa política y la vas a hacer buena, la vas a hacer bonita, vas a ser agradable, vas a hacer una política justa y verdadera. Como ciudadanos activos, destinatarios y agentes de la política, será fundamental atender a los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia que el Papa Francisco presenta en el Evangelium Gaudium. El tiempo es superior al espacio. Tenemos tiempo. La unidad prevalece sobre el conflicto. Tenemos que ser líderes que estos líderes promuevan la unidad en la diversidad de carismas, en la diversidad de funciones, en la diversidad de liderazgos. Tenemos que tener unidad para juntos resolver estos conflictos que se presentan en la sociedad. La realidad es más importante que la idea. La realidad es que tú eres hombre y que yo soy mujer. La realidad es que Sergio Contreras, Alfredo Gómez y los hombres que están aquí son hombres. Y la realidad es que Estela, Verónica, Hilda, Marta, somos mujeres. Esta realidad es más importante que la idea. Tiene que quedar claro que esas son ideologías y que un líder tiene que ver la realidad y tiene que estar a favor
de la persona y desechar la ideología. Y la persona y conocer esa ciencia, esa biología. El todo es superior a las partes. Y entonces tenemos que contemplar para ser ciudadanos activos en la verdad, contemplar todas estas herramientas que están en el documento, en todos los documentos de la iglesia y asesorarnos y tener un director espiritual y caminar sin miedo en medio de la política, en medio de la economía, en medio de la educación. El católico debe ser un ciudadano activo, con gran liderazgo, no tengas miedo de ser líder, que muestre una gran determinación, cualidades que serán sustentadas por propios que brotan desde la fe. Por ejemplo, yo me muevo entre líderes y varios son ateos. Y entonces una vez les dije, ¿pero ya leyeron lo que decía Pascal? El que inventó el triángulo de Pascal, el físico. Y dijeron, ¿qué dice Pascal? Que la poca ciencia hace al hombre ateo. Entonces, no son ignorantes los que creen en Dios, sino los que no creen, porque la poca ciencia hace al hombre ateo, porque con la formación de su primera comunión quiere responder interrogantes de la vida profesional, de la vida adulta. Entonces no se ha formado doctrinalmente. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Pascal que la poca ciencia hacia el hombre ateo. Pues bien, el católico debe ser un ciudadano activo con un gran liderazgo, que muestre con gran determinación y que presente esas cualidades que serán sustentadas por principios que brotan desde la fe. Un liderazgo que da gloria a Dios. Pueden consultarlo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 31. Un liderazgo inspirado en el mandamiento del amor. Mateo 22, versículo 36 y siguientes. Un liderazgo que se hace servicio, el que quiera ser más grande que si el servidor de todos, el que quiera ser un super líder, ¿sí? Pues que lea Mateo 20, 28. Una vez tenía yo una compañera que se peleaba con su jefe y tenía así como muchas fricciones porque ella era doctora y él era ingeniero, pero decía que ella lo respetaba, pero que él era como el que no, pues no la reconocía a ella. Entonces una vez le dijo, a ver, pase super doctora. Y le dijo, mire, soy doctora, lo de súper todavía no se lo demuestro hasta que no me deje trabajar. Entonces tenemos que tener un liderazgo en el servicio. El que quiera ser más líder, el que quiera ser más reconocido, no pise a los otros líderes que tiene cerca. Sea el servidor de ese líder y de todos los demás. Un liderazgo que promueva el desarrollo integral del hombre y de todos los hombres. Populorum Progressio en el 6 y los siguientes. Un liderazgo crítico, como en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Un liderazgo en comunión, que también pueden reunirse varios líderes y entonces tener la humildad de silenciarse un poquito y empezar a opinar y que los demás, si algún otro líder toma la iniciativa, todos seguirá ese líder, sabiendo y reconociéndote que tú ya eres líder, porque no vas a ese lugar a mostrar que tú eres el mejor líder. Ya estás reconocido como líder, compórtate como líder. Un liderazgo en comunión, un liderazgo coherente, un liderazgo auténtico, un liderazgo atractivo y esperanzador. Entonces, aquí están estas características que brotan de todos los documentos del magisterio de la Iglesia y de las Sagradas Escrituras. También para tener un país mejor, ¿no me pasé una? ¿No, verdad? No. Para tener un país mejor, se necesita de ciudadanos activos, participativos, que den seguimiento a los procesos sociales, a los procesos políticos, a los procesos de justicia, de fraternidad y de paz. Entonces, no nada más, ya votamos, ya y se ven, ahí a ver qué hacen. No, yo estoy hasta el gorro, ya no creo. Tenemos que darle seguimiento y tenemos que
unirnos, estar unidos. Nosotros somos fuertes, acuérdense, nunca se sientan débil. Todos los laicos somos fuertes en Cristo que nos fortalece. Unidos a un gobierno que trabaje con honestidad y eficacia, participar activamente en la vida cívica, social y política de nuestras comunidades. Es una obligación ciudadana y cristiana que no podemos ni debemos dar por hecho. Solo participando podemos transformar positivamente nuestra nación en fidelidad a su origen y a su destino, ¿verdad? Nosotros somos mexicanos y tenemos, por ejemplo, nuestro himno nacional. Consulten el himno nacional. En la Universidad de Guadalajara hicieron un estudio sobre el himno nacional y se ve bien bonito y se va viendo cómo, con ejemplos, por ejemplo, dice, por el dedo de Dios se escribió, ¿sí? Y entonces ponen el dedo de Dios y así en cada estrofa está muy bonito, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando fue escrito, fue inspirado por Dios. Entonces ustedes consulten su himno nacional. Cuando tengan dudas, consulten el himno nacional y también cuando tengan dudas, pues repasen el credo para que vean en lo que creemos, ¿sí? Muy bien. Y para que nunca perdamos nuestra identidad de mexicanos. Empiezas a conocer los asuntos públicos y participar activamente en ellos. No tenemos que encerrarnos en un grupo. Es muy importante estar en los movimientos apostólicos, en la dimensión de laicos, en la dimensión diocesana, en los apostolados. Eso es mucha riqueza y nos da una gran fortaleza. Sin embargo, tenemos que salir. No tenemos que construir nuestras chocitas en la iglesia y ahí quedarnos cómodamente con otros que piensan igual que nosotros. Nosotros tenemos que salir al mundo y dar testimonio en medio del mundo. Tenemos que ser sal y luz de la tierra. Tenemos que salir y testimoniar los valores del evangelio en medio de esos asuntos públicos y participar activamente en ellos. Por eso aquí mira, este joven que no entiende pues la problemática del mundo, le están poniendo esos lentes para que vea con claridad lo que está pasando en la sociedad y participe activamente. Vamos a ver diferentes formas en las que podemos participar. En estas formas podemos participar como altruistas o en la caridad, acciones de apoyo inmediato, acciones sociales. A ver, ¿cómo podemos participar? Pues testimoniando con la caridad. Otros dirían, soy altruista, ¿verdad? Otros dirían, yo soy un filántropo y por eso participo. ¿Cómo participan o cómo participamos? Con acciones de apoyo inmediato a necesidades materiales urgentes, pero son esporádicas y no son sistemáticas. A veces organizamos despensas para los pobres, o por ejemplo ahorita decimos, no, pues traigan despensas para ir a las comunidades pobres y llevarles. O por ejemplo en Guadalajara dicen, no, pues vamos a organizar cenas para el día 24 y que todos los pobres tengan cenas. O entrega de cobijas en invierno, o etcétera. Otra también asistencia social. ¿En qué consiste? Acciones de apoyo sostenido a necesidades materiales urgentes. Es organizada, sostenida y sistemática. Por ejemplo, en asilos, en albergues, en centros de atención a niños, entre otras. Pero tampoco estas son un poco más sistemáticas que las anteriores, pero no tan sistemáticas como otras que vamos a ver. Medios de acceso a las decisiones públicas. Son acciones de protesta y presión social para denunciar injusticias o exigir al gobierno buenas decisiones públicas, como participar en mítines, en marchas, en bloqueos, etcétera. ¿Qué visión tienen todas estas formas de participación? ¿Qué visión tienes? Mitigar los síntomas de unos cuantos, ¿verdad? Son buenas, pero solo mitigan síntomas de algunos cuantos. Vamos a ver otras formas de participación social. Incidir en políticas, incidir en redes sociales y participar en observatorios.
Incidir en acciones ciudadanas para informarse, opinar, proponer, vigilar, pedir cuentas e incidir en políticas. Muchas veces nos han llamado algunos líderes o han llamado a algunos líderes como líderes de opinión, pues tienes que dar una opinión, aunque te critiquen, apegada a la doctrina social de la Iglesia, como un auténtico líder, para incidir en estas políticas públicas para el bien común. Participar en redes sociales, acción social organizada para fines específicos y con miras a influir sobre un aspecto o tema público. Entonces hay que participar en estas redes sociales. Y también hay unión de redes, red de redes. Se está formando muchísimo red de redes. Y también participar en observatorios. ¿Qué son estos observatorios? Son estructuras sociales de observación temática para compilar, procesar y analizar información y promover mejoras sociales. ¿Qué visión tiene este tipo de participación? Incidir para solucionar los problemas de todos. Incidir como participación ciudadana para solucionar los problemas de todos. Hay líderes que son capaces de esto. Hay que participar. También tenemos, ¿de qué otra forma podemos participar? Con membresía en ciertas organizaciones, en organizaciones religiosas, en asociación de padres de familia, en organización deportiva, en partido político, en sindicato, en organización cultural, en asociación vecinal, en asociación de voluntariado o beneficencia, en organización de protección de derechos humanos, en barra de médicos, en barra de abogados, en redes nacionales, en redes internacionales, en academias, en colegios. No dejen de participar, no se replieguen. Sean líderes que contagien a otros líderes a avanzar. Participar activamente con un enfoque más cívico, ser solidarios buscando el bien común, formar sociedad civil, realizar acción social, cumplir nuestra misión como laicos con una participación activa en los diferentes ambientes, referencias bibliográficas consultadas y finalmente por su atención. Muchas gracias.